Aviso: la siguiente información puede contener material perturbador que puede herir la sensibilidad del espectador o el audioescucha. Hola a todos, yo soy Carlos López y el día de hoy hablaremos de Jeffrey Dahmer, el también conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, quien fuera un asesino en serie y un agresor sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Aunque fue diagnosticado con un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, en su juicio fue considerado que Dahmer estaba legalmente cuerdo y fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una 16ª cadena perpetua por homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. Una emisión más del podcast, así que nos pueden dar su preferencia siguiéndonos en Facebook y en YouTube. Y también aquí habrá un menú para que puedas ir a los temas principales dentro de este contenido. Vamos a hablar de su infancia. La infancia de Dahmer es muy importante, pues ya nos dirá el psicoanálisis que es ahí donde se configura mucho de la personalidad que se repetirá en nuestra vida adulta. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, el primero de 2 hijos del matrimonio Joyce Annette, quien fuera una instructora de máquinas de teletipo, y Lionel Humbert Dahmer, un estudiante de química en la Universidad de Marquette, más tarde químico investigador. Lionel Dahmer es de ascendencia alemana y galesa, y Joyce Dahmer era de ascendencia noruega e irlandesa. Algunas fuentes informan que Dahmer fue privado de la atención cuando era un bebé. Otras fuentes, sin embargo, sugieren que Dahmer fue en general mimado por ambos padres cuando era un bebé y un niño pequeño, aunque su madre era más conocida por ser tensa, a lo mejor ávida de atención y compasión, y discutía con su marido y sus vecinos. Así es que Dahmer entra en el primer curso de los estudios universitarios de Lionel. Le mantenían lejos de casa la mayor parte del tiempo, es decir, su papá no estaba presente. Cuando estaba en casa, su mujer, hipocondríaca y con depresión, le exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Y pues también se sabe que en alguna ocasión intentó suicidarse con meprobamato. En consecuencia, ninguno de los dos padres le dedicaba mucho tiempo a Dahmer, quien fuera más tarde un joven que se sentía inseguro de la solidez de esa familia. Recordaba la extrema tensión y las numerosas discusiones entre sus padres durante los primeros años. Así es que Dahmer había sido un niño enérgico y alegre, pero se volvió de forma notable apagado después de una doble operación de hernia poco antes de su 10º cumpleaños. Y es así como en la escuela primaria Dahmer es considerado tranquilo y tímido. Sin embargo, una profesora le recuerda más tarde que detectó en Dahmer signos tempranos de abandono, debido a la ausencia de su padre y a las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando se quedó embarazada de su segundo hijo. Y es así cuando en la escuela primaria Dahmer tenía un pequeño número de amigos muy reducido. En octubre del 66 la familia se muda a Doylestown, Ohio. Es cuando Joyce da a luz en diciembre y Jeffrey puede elegir el nombre de su hermano pequeño, por lo cual le puso David. Ese mismo año Lionel, su padre, se licenció, se graduó y empieza a trabajar como químico analítico en la cercana Argonne. Desde una edad temprana Dahmer manifiesta su interés por los animales muertos, fascinación que le pudo haber comenzado cuando años antes vio a su padre sacar huesos de animales debajo de la casa familiar. Según Lionel, el padre, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos y empezó a preocuparse por estos. De vez en cuando buscaba más huesos y debajo alrededor de la casa la familia ya exploraba cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. Fue una curiosidad inicial
que se convirtió poco a poco y gradualmente en una enfermedad. En 1968 la familia se traslada a un domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio. La casa se encontraba en un terreno de 1,5 acres de bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes como libélulas, polillas y esqueletos de animales pequeños como ardillas y algunos tamías. Algunos de estos se conservaron en frascos de formaldehído y se guardaron en la cabaña. Es así que durante una cena familiar se encuentra cenando pollo. Dahmer le pregunta a Lionel, el padre, qué pasaría si los huesos de este se pusieran en lejía. Lionel, complacido por lo que creía que era una curiosidad científica de su hijo, le demuestra cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales y humanos. Dahmer incorporó a esas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso ya atropellados en las calles, que empezó a diseccionar y enterraba junto a la cabaña y coleccionaba ocasionalmente los cráneos de cruces improvisadas. Dahmer explica que tenía una curiosidad por saber cómo los animales se encastraban. De alguna forma, Dahmer decapitó el cadáver de un perro en el 75 antes de clavar el cuerpo de este mismo en un árbol y empalar el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa, para más tarde, como una especie de broma, invitar a un amigo a ver la exposición mientras alegaba que había descubierto los restos por casualidad. Y es así como vamos descubriendo esta vía hacia ya la enfermedad. El mismo año en que Lionel, el padre, le enseña a su hijo a conservar los huesos de animales, Joyce empieza a aumentar su consumo diario de meprovamato, laxantes y píldoras para dormir, lo que minimiza aún más su contacto tangible con su marido y sus hijos, es decir, ahí hay una madre ausente por cuestión de enfermedad. Adolescencia. Vamos a hablar de su adolescencia. Desde su primer año en el Instituto River, Dahmer fue visto como un paria, como un desadaptado, inadaptado. A la edad de los 14 años había empezado a beber cerveza y alcoholes fuertes en las horas del día y ocultaba esto con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. Se sabe que le mencionó a un compañero que le preguntó por qué estaba bebiendo whisky en una clase de historia matutina, y pues decía que el alcohol que consumía era su medicina. Aunque fue poco comunicativo en su primer año, Dahmer era visto por el personal como educado y muy inteligente, pero con notas medias. Además era un gran jugador de tenis y le tocó brevemente, tocó en la banda del instituto. Cuando llega a la pubertad, Dahmer descubre que era homosexual. No se lo dijo a sus padres. Al principio de su adolescencia tuvo una breve relación con un adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Según admite posteriormente, Dahmer empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa. Es aquí donde comienza ya en ese sentido de psicopatología. Empieza a fantasear con esta dominación, con ese sentido de dominar el cuerpo del otro. Y de alguna forma, a principios y a mediados de su adolescencia, suele centrarse en los pechos y el torso es el foco de sus fantasías del otro, ¿no? Que fueron entrelazando de alguna forma esta forma discreta de desear al otro, de desearlo en el sentido del cuerpo, de un cuerpo que no se mueve, como sus animalitos, ¿no? Como los que coleccionaba. Entonces, cuando tenía unos 16 años, Dahmer concibe la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resulta atractivo y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se esconde entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día concreto no pasó por ahí y Dahmer admite que más tarde ese fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. De alguna forma, se puede decir que el yo estaba muy, muy debilitado en Dahmer, como para crear una relación consciente, una relación sana
con alguien, parársele de frente y decirle, oye, me gustas, quiero salir contigo, todas estas cuestiones previas al enamoramiento, ¿no? Y es ahí la cuestión en la que surge más el deseo por algo inconsciente que revive parte de su infancia con esto de la intención de dominar el cuerpo, ¿no? Entre sus compañeros, Dahmer se convierte en una especie de payaso de la clase que a menudo organizaba bromas que llegaron a conocerse como vamos a hacer un Dahmer, ¿no? De estas incluían bailar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales en la escuela y en las tiendas locales. En ocasiones Dahmer realizaba estas payasadas por dinero o para comprar alcohol. En el 77 las calificaciones de Dahmer disminuyen aún más, por lo que sus padres optan por contratar a un profesor particular. Con un éxito limitado, en ese mismo año intentan salvar su matrimonio, pues sus padres asisten a sesiones de asesoramiento. Sin embargo, pues siguen en esas discusiones con frecuencia, en las cuales pues también repercuten en esta personalidad del hijo. Y cuando Lionel, el padre, descubre que Joyce, la mamá, había tenido una breve aventura en septiembre del 77, ambos deciden divorciarse, por lo que le cuentan esto a sus hijos, pues deseaban hacerlo, separarse amistosamente. Lionel se marcha de casa en el 78 y en consecuencia se traslada temporalmente a un motel. En mayo del 78, Dahmer se gradúa en el instituto. Unas semanas antes de la graduación, eso es interesante, uno de los profesores observa a Dahmer sentado cerca de un aparcamiento de la escuela, bebiendo varias latas de cerveza. Cuando el profesor amenaza con denunciar esta situación, Dahmer le informa que tenía muchos problemas y empieza a sincerarse, ¿no? Que tenía muchos problemas en casa y que el orientador de la escuela pues estaba al tanto de esto, ¿no? Esa primavera Joyce y David, su hermano, se trasladan de la casa familiar para vivir con sus parientes en Chippewa Falls, en Wisconsin, ¿no? Aunque Dahmer, recién cumplido los 18 años, se queda en casa, el divorcio de los padres finaliza en julio del 78 y en consecuencia la mamá le concede la custodia del hijo menor y el pago de una pensión alimenticia, es decir, de David. Y bueno, es así como esa introducción a su adolescencia viene con esta cuestión del alcoholismo, ¿no? Y del deseo no realizado de obtener una relación de pareja. Y empieza, bueno, el asesinato de Stephen Hicks. Dahmer comete su primer asesinato en el 78, 3 semanas después de su graduación. Dahmer recoge a un chico de 19 años llamado Stephen Mark Hicks. Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber cerveza. Hicks, quien había hecho de alguna forma autostop con el objetivo de ir a un concierto, le pedía ride, un concierto de rock en Chippewa Lake Park, acepta la compañía de Dahmer y en su casa, pues con la promesa de tomar unas cervezas, se queda ahí en casa con él solo, ¿no? Y de acuerdo a Dahmer, la visión de Hicks con el pecho desnudo al pie al lado de la carretera despierta unos sentimientos sexuales, de los cuales, bueno, Hicks empieza a hablar de chicas y sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada, ¿no? De alguna forma sabía que Hicks era heterosexual. Había horas para hablar, beber música, ¿no? Sin embargo, Hicks quería irse, no quería quedarse en casa de Dahmer, ¿no? Por lo que, bueno, Dahmer intenta impedir esto de que se vaya, por lo cual lo golpea con una mancuerna de 10 libras, 4.5 kilogramos. Más tarde declara que golpeó a Hicks 2 veces por atrás, ¿no? Mientras estaba sentado en una silla. Entonces es cuando Hicks cae inconsciente y Dahmer lo estrangula, ¿no? Y de esta forma explora su pecho con sus manos para después hacer un autoerotismo mientras estaba sobre el cadáver, ¿no? De alguna forma Dahmer disecciona el cuerpo de Hicks en su sótano para más tarde
enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después desentierra estos restos y le separa la carne de los huesos para disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el retrete. Respecto a esos huesos, los tritura con un mazo y los esparce por el bosque que había detrás de su casa. También es importante hablar de un servicio militar que hizo. 6 semanas después de ese asesinato, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a casa, donde descubren a Jeffrey que estaba viviendo solo. Dahmer se matricula en la Universidad Estatal de Ohio con la esperanza de especializarse en negocios. El único periodo de Dahmer en esa escuela fue completamente improductivo. En gran parte fue debido a su persistencia en el abuso de alcohol durante la mayor parte de esa estancia. Recibe notas de suspensiones en Introducción a la Antropología en esa materia y, bueno, siendo prácticas, sustituye esto con unas prácticas de rifle a la única asignatura la que tuvo éxito, ¿no? En una ocasión, Lavender visitó por sorpresa a su hijo, solo para encontrar su habitación llena de botellas de licor vacías. A pesar de que su padre había pagado por adelantado el segundo trimestre, Dahmer abandona esa escuela después de solo 3 meses. Y es así como Dahmer se alista en el ejército de los Estados Unidos, realiza entrenamiento básico en el fuerte McLean y Anniston, Alabama, antes de formarse como especialista en médico en el fuerte Sam Houston, en San Antonio, Texas, donde allí ocasionalmente fue reprendido por intoxicación. En un caso de insubordinación hizo que todo el pelotón fuera castigado, lo que le valió a Dahmer una severa paliza por parte de sus compañeros de reclutamiento. Lo del Hotel Ambassador. El 20 de noviembre de 1987, Dahmer, quien en ese momento residía con su abuela de West Hills, se encuentra con un hombre de 25 años de Michigan, Stephen Townley, en un bar y le convence de que fuera con él al Hotel Ambassador de Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación por la noche. De acuerdo a este último, no tenía intención de asesinar a Townley, sino que pretendía simplemente drogarlo y acostarse con él mientras exploraba su cuerpo. Es decir, no le interesaba tener charlas, no le interesaba tener algo consciente. A la mañana siguiente, sin embargo, Dahmer se despierta y encuentra a Tommy tumbado bajo la cama, con el pecho aplastado y moretones negros y azulados. Además, le sale sangre por la comisura de la boca y los puños y el antebrazo. Dahmer, de alguna forma, posteriormente declara que no haber matado a Tommy, pero de alguna forma los investigadores dicen que no podían creer que esto hubiese ocurrido. Para deshacerse del cadáver de Tommy, Dahmer compra una gran maleta en la que transportó el cuerpo de la residencia de su abuela. A una semana después separa la cabeza, los brazos y todo esto lo hace de alguna forma, pues para de alguna manera contenerlos o echarlos en bolsas de plástico para basura. Envuelve los huesos dentro de una sábana y los hace astillas con un mazo. Todo este proceso de desmembramiento lo lleva aproximadamente en 2 horas. Lo cual ya se ve una habilidad muy grande en esta práctica que ya tenía, ¿no? De alguna forma, todos estos restos, a excepción de la cabeza, los echan en la basura. Durante las 2 semanas de ese asesinato, Dahmer conserva esa cabeza envuelta en una manta para luego hervirla en una mezcla de Soilex, un detergente que es industrial en base de basicidad, y lejía, en un esfuerzo por conservar el cráneo y luego utilizarlo como un estímulo de autoerotismo. Finalmente, ese cráneo se vuelve demasiado frágil por el proceso de blanqueo, así es que Dahmer lo pulveriza y se deshace de él. Y bueno, Dahmer ha matado a 17 jóvenes durante el 78 y el 91. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su propio apartamento en North 25 Street, y otras 3 víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela de West Allis. Así, su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 víctimas a las que Dahmer le pertenecían diversas minorías étnicas y
9 de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él. Lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Si se dan cuenta, para Dahmer no existe el otro, sino existe el cuerpo del otro. Es decir, no hay una conexión psicológica sana, no hay una conexión psicológica del yo. Y es así que Dahmer es considerado perverso. Y bueno, desde el psicoanálisis podemos decir que aquellos que conocieron su infancia le caracterizaron por ser un niño que de alguna forma tenía una gran necesidad de complacer a los demás. En el 74, año en que ingresa en el colegio secundario, en la secundaria, es percibido por sus compañeros como un sujeto solitario, fascinado por los animales muertos. De alguna forma no haya un grupo al cual pertenecer, ¿no? En ese entonces Dahmer comienza a beber alcohol, de alguna forma como de negar esa realidad, y a los 16 años pues cuelga la cabeza del perro que ya les había comentado, y es como una forma en la cual llama la atención, ¿no? Y a los 18 años es un momento en el cual termina su secundaria, y en esa forma en la que en el momento en el que sus padres se divorcian, el consumo del alcohol y frecuentar ciertas sex shops, aun con la intención de no volver a dañar a alguien, empieza a asociar esto de la sauna, de los baños, con bares gays, e intenta obtener una satisfacción con un maniquí. Finalmente vuelve a matar en el 87, en el momento de observamos en Dahmer la incapacidad de confrontar o de hacerse valer para realizar una comunicación sana, una charla, digamos, y eso hace que se vuelva un tanto cosificante esa otra persona, ¿no? Es decir, que para él las personas no existían, eran cosas, objetos, eran cuerpos, y eso se le hacía atractivo porque de alguna forma decía, en su mente inconsciente podía tener cualquier cuerpo que quisiese, y cuando no lo tenía alcohol, y tenía de alguna forma la forma de autoerotismo con algún maniquí o con algún tipo de hueso o qué sé yo, ¿no? Esta es una forma obviamente psicopatológica de expresar una sexualidad, porque el yo era tan débil que no podía comunicárselo, no podía comunicar esas necesidades hacia un otro, porque nunca hubo una configuración de un otro sano en él. Y bueno, también fue considerado un asesino en serie porque el concepto de asesino en serie es aquella persona que priva de la vida al menos a 3 personas de alguna manera intencional y generalmente con premeditación durante un largo extenso de periodo o con un lapso de enfriamiento entre cada crimen y crimen. De alguna forma los estudiosos de psicología de los asesinatos en serie como Dahmer indican que hay variaciones en algunas de sus características. No obstante, los asesinos en serie suelen compartir varios elementos comunes, entre ellas su principal es la motivación, que se basa en la gratificación psicológica que les proporciona cometer dichos crímenes o llevarse alguna parte del suceso o del cuerpo como una especie de trofeo. Una explicación o un diagnóstico satisfactorio pretende devolvernos cierta capacidad de previsión de respuesta en cada de escenarios similares en el presente o en el futuro. Sin duda, nos despliega numerosos datos significativos de la historia de la vida de Dahmer, pues extraer múltiples indicadores de riesgo en las relaciones con sus padres, en su relación, en su trayectoria y experiencias tempranas de sociabilización, en sus vivencias traumáticas y principalmente en sus distorsiones y creencias irracionales y rígidas, hace que Dahmer mantenga un conjunto de decretos inflexibles, que para él no podía haber otros más que esos, y disfuncionales también sobre él mismo y sobre la sexualidad. En su mundo, por así decirlo, la gente que le rodeaba eran objetos, y de alguna forma su futuro no lo visualizaba como algo que le causara
algo positivo, ¿no? Alguna esperanza, motivación y demás. Y todos esos ingredientes son de alguna forma como esta receta para de alguna forma el crear, el acechar estos actos, ¿no? Todo esto se hace para informar, de alguna forma pues prevenir con estas banderas rojas, ¿no? Que se observan en asesinos en serie, que por lo regular tienden a repetir ciertos patrones, y con esto hace posible que se puedan de alguna forma visualizar antes de llegar a cometer uno o varios asesinatos, ¿no? Y bueno, el caso de Dahmer ilustra problemas comunes que a la hora de no resolverse se comienzan a psicopatologizar. Y bueno, pues Dahmer es todo un sujeto de debate, tanto legal como psicológico. Dahmer es esa parte en la cual la infancia tiene un vínculo muy estrecho hacia Thanatos, ¿no? Hacia el impulso de muerte, el deseo de muerte, y como ese desarrollo psicosexual en Dahmer se fue orientando más que nada hacia Thanatos en lugar de hacia Eros. En cualquier caso, pues no cabe la duda de que esta historia de Dahmer es importante, porque sobre todo para conocer esa parte de la mente enferma, ¿no? Y pues de alguna forma Dahmer llama mucho la atención en los medios porque fue pues muy sonado en su época, ¿no? Y no nos engañemos, pues también es una fascinación humana el saber noticias aterradoras, de alguna forma es voyeurista. El crimen verdadero es así adictivo porque suele ser de alguna manera fascinante para las masas, ¿no? Muchas series de crímenes reales han sido investigadas meticulosamente y bien contadas. Sin embargo, otras proporcionan un escapismo oscuro, detalles huecos que se van ahí. La escasez estadística de asesinos en serie hace que en su historia sean un susto más seguro de los banales, ¿no? Por más probables o terroríficos que sean. Y pues con lo que voy a todo esto es que no existe una posición unánime sobre el padecimiento de Dahmer, pues su caso queda como un interesante sujeto a debatir y en estudio para la ciencia psicológica y psiquiátrica. Lo que sí es seguro es que la curiosidad científica sobre la personalidad y el mito de Dahmer no deben ocultar el sufrimiento que causó a todas sus víctimas, a sus familias y a las comunidades. Y bueno, a pesar de tantos años de la muerte de Dahmer, la fascinación por él ha sido revivida a través de series, ¿no? De críticas y de ensayos y demás publicaciones en revistas. Críticas, digamos, de alguna forma entusiastas. Por una parte, las comprensibles reacciones, como mínimo, la hermana de una de las víctimas fue considerada como un enorme dolor. Ha sido convertido en entretenimiento y estética y espectáculo. Es por eso que en Netflix es prohibido, ¿no? O ya está prohibido, ¿no? Por ley el enaltecer a los actos asesinos antes que el dolor causado a las víctimas, ¿no? Y que socialmente no es deseable este tipo de personalidad, es injustificable y no debiese existir. Pues espero les haya gustado este análisis, este podcast. Nos estaremos viendo y escuchando en la próxima emisión de Zona Psique. Gracias.